día de la Semana del Inmobiliario. Muy buenos días para todos, los saludamos, llegando hasta sus hogares, hasta sus oficinas y muy contentos de una semana llena de aprendizajes. Y hoy pues no será diferente, tenemos una cita, 8 de la mañana, 2 de la tarde, y hoy es muy importante porque el tema está muy interesante para todas las personas que hoy están conectadas, para todo el sector inmobiliario. Entonces, recuerden que hemos denominado nuestra conferencia de hoy el PropTech, el aliado a la transformación del sector inmobiliario. En este momento, entonces, nos acompaña para desarrollar este interesante tema el doctor Andrés Asmus. Él es el fundador de Citizen. Voy a permitirme leer un breve resumen de su hoja de vida y ya le doy paso entonces al doctor Andrés, que estará con nosotros alrededor de unos 20 y 30 minutos, será su presentación. Entonces las personas que están conectadas para que sepan de este tiempo y desde ya, pues o desde que empiecen a escuchar al doctor Andrés, dejen sus preguntas en el botón de Q&A, porque finalizando, pues trataremos de hacer un conversatorio con el doctor Andrés sobre este tema, sobre las preguntas que ustedes nos vayan dejando. Estará con nosotros nuestro director de innovación, el Federico Salazar, y también estará con nosotros el gerente Federico Estrada. Entonces, entre ellos dos y junto a Andrés vamos a hacer un conversatorio alrededor de este tema tan interesante. Recuerden, PropTech, el aliado en la transformación del sector inmobiliario. Entonces, el doctor Andrés Asmus es administrador de empresas con un máster en gestión de empresas europeas. Ha trabajado en Colombia, Francia, Suiza, España, Estados Unidos y Canadá en empresas de base tecnológica, ayudando a expandir sus mercados. A los 19 años, el doctor Andrés fundó una agencia privada de turismo en Bogotá. A los 21 se trasladó a Francia para seguir un máster en gestión de empresas y se convirtió en el country manager de la subsidiaria en Barcelona. A los 27 obtuvo una beca en la que llevó a tiempo una consultoría. Después de esta experiencia, inició una alianza con una subsidiaria para crear Eurovalores. Luego, 2 años más tarde, se unió a Miguel Caballero y crearon la primera startup de ropa a prueba de balas, una Notech, en París. Entre 2009 y el 2015, el doctor Andrés lanzó y acompañó el nacimiento y desarrollo de varias startups. Finalmente, su pasión por la innovación lo llevó a colocar su sede en Toronto, en Toronto, para fundar Citizen, que es de donde hoy funciona entonces esta empresa dedicada al PropTech, y es una startup de PropTech. Entonces, yo creo que tenemos al doctor Andrés con toda la experiencia de todos estos años. Desde muy temprana edad empezó a explorar este mundo, entonces tiene todo el conocimiento para hoy acompañarnos y en estos 20 minutos, 30 minutos, descubrir sobre los que de pronto apenas conocen sobre el PropTech o no saben nada. Pues entonces esta conferencia es para todos ustedes, porque van a aprender qué es y cómo ayuda a la transformación del sector. Entonces, Andrés, bienvenido, estamos contigo, ya puedes encender tu cámara y tu micrófono y damos inicio entonces a la conferencia. Mil gracias por acompañarnos. Sandra, muchas gracias, muy complacido de estar hoy aquí con ustedes. Primero quiero agradecer la invitación y voy a compartir la pantalla. Por favor, me puedes decir si ves mi presentación completa. Ahí, perfecto. Perfecto, bien. Sí, señor. Bueno, muchas gracias a todos. Estoy muy complacido de estar aquí, de compartir estos minutos con ustedes. Tengo la gran responsabilidad de tenerlos tan temprano despiertos con el café. Entonces, les voy a contar esta historia. Yo tengo varios roles. Uno es empresario, como lo describió Sandra, y el otro es que soy cofundador de Colombia PropTech, con otros empresarios que decidimos lanzar esta asociación. Es la primera asociación de este tipo en América Latina. La creamos en el 2019 porque creemos de que la industria de la construcción y el sector inmobiliario están rezagados en adopción tecnológica, y por esa razón nos reunimos un grupo de empresarios y hemos tenido ya bastantes éxitos atrayendo empresas, tanto privadas, públicas, la misma atención del gobierno y startups que están trabajando en diferentes ciudades del país. Entonces, esto está tomando fuerza y pues con la pandemia nos hemos dado cuenta del gran valor de que estas empresas están proveyendo para el país. Entonces, he realizado una agenda para el día de hoy que va a comenzar qué está pasando en el mundo, en el sector de la construcción, el sector inmobiliario, qué ha venido pasando, y luego voy a pasar a un contexto más colombiano
para que veamos cuál es la oportunidad y qué problemas hemos detectado en el cual las startups o las empresas mismas de la construcción, el sector inmobiliario, pues pueden tomar ventaja de la digitalización y de las tecnologías que están en este momento surgiendo. Algunas son emergentes, hay otras que ya se conocen más. Luego voy a pasar a explicar qué es PropTech, cuáles son esos nuevos modelos, esos nuevos actores, esos términos que estamos usando ahora como PropTech, Legal Tech, en FinTech, y básicamente algunos ejemplos de cómo esas tecnologías ya están funcionando en otros lugares del mundo. Y básicamente pues voy a empezar explicando estos conceptos. Yo hago parte de Fibree, que es una organización mundial, es la primera organización mundial que combina el blockchain en el real estate. Trabajo para la parte de Colombia y básicamente es una organización que se creó en Europa para entender cómo las startups y las empresas básicamente están adoptando esta tecnología a nivel global. Sigue siendo una tecnología muy emergente, pero que está creciendo. También hago parte del Blockchain Research Institute, que es un centro de investigación que nació en Canadá, tiene sede en Toronto, es global y es dirigido por Don Taskov. Entonces, pues esa es la manera como yo mismo me he venido involucrando en esta parte. Y como lo comenté en PropTech Colombia, ayudando más que todo en la vertical de Smart Cities, que es el rol en el que estoy contribuyendo. Entonces, yo comenzaría por explicar que estas tecnologías tienen un impacto en la industria y la primera definición que quiero dar es que el real estate y el sector de la construcción básicamente proveen espacio. Ese es su rol principal. Espacio tanto residencial, comercial, industrial, y estamos en un momento de disrupción en las ciudades. Eso lo hemos visto a través de la pandemia. Entonces, la industria, al proveer espacio, ha venido utilizando unas metodologías y unos procesos en los cuales pues la tecnología no ha sido siempre el rol principal. Hay muchas empresas de construcción o del sector inmobiliario que no tienen departamentos propios de innovación. Es una industria a nivel global que ha sido rezagada y que a veces se compara en los mismos niveles de adopción tecnológica con la industria de la tecnología, con el sector de la agricultura. Entonces, el contexto global es el siguiente. Hay tres factores que hacen que la industria tenga que transformarse. El primero de ellos, que se ha venido hablando desde hace más de 4 décadas, es el cambio climático. La industria de la construcción, al tener esa función principal de ocuparse del espacio, pues tiene una incidencia porque el proceso, el ciclo de la construcción como tal, desde la cal, el ladrillo, hasta que se entrega el bien inmobiliario, ese proceso no está siendo muy responsable con el medio ambiente y eso afecta los objetivos de desarrollo sostenible, más que todo el número 11 y el 13 también, que se ocupa de la parte de la tierra. El 11 es dedicado a las ciudades. Y estas manifestaciones pues no son nuevas y eso lo que muestra en realidad es que hay un nuevo consumidor, hay un nuevo estilo de vida. La pandemia nos ha dejado ver cómo en lugares o en países en donde el urbanismo no se ha tomado muy en serio o tiene debilidades o no se han aplicado los procesos y se ha invertido en tecnología, pues deja ver cómo las familias y los trabajadores no están siempre en las mejores condiciones. Y eso lo conocemos de antemano en América Latina, lo estamos viviendo de cerca. El cambio climático es algo real, pero el cambio climático desde este año en particular, a principios de enero, cuando el CEO de BlackRock, que es uno de los fondos más importantes del mundo, el más grande del mundo en inversión de infraestructura, anunció de que las empresas o en las empresas de construcción tienen que tomar el cambio climático como una amenaza real bajo un riesgo financiero. Eso es decir, que ellos están entregando capital a empresas privadas que hacen proyectos inmobiliarios, que hacen construcción, y esas empresas que venían con unos procesos de solamente entregar ladrillos, pues ahora tienen que volverse empresas clean tech, es decir, que hay que invertir en ciencia, hay que invertir en tecnología, para que el cambio climático sea algo que está en el producto mismo, no solamente en los materiales, sino también en la manera de cómo entregamos o construimos viviendas. Y por otra parte, el cambio climático también lo hemos visto en la parte de riesgos. Lo hemos visto en Australia, lo hemos visto en otras regiones del mundo, está afectando la manera como
como estamos viviendo. Entonces, estas imágenes que ustedes están viendo ahí, pues tienen un impacto porque eso nos obliga a pensar que tenemos que cambiar en muchas maneras el estilo de vida. Es indudable que la manera como hemos venido viviendo, pues tiene un impacto directo en el medio ambiente y es importantísimo que la industria se transforme porque la industria es extremadamente importante. La industria define cómo vivimos, básicamente, y los activos para las familias, el activo más importante es la vivienda, es una de las inversiones más importantes de cualquier persona. Entonces, esto tiene un impacto en el país en particular, pues también tenemos problemas de cambio climático. Muy seguramente ustedes lo han sentido. Yo estoy seguro que el clima promedio, la temperatura promedio de Medellín ha venido aumentando y eso ha tenido una incidencia también en la manera como estamos viviendo. Entonces, a raíz de ese contexto, 3 puntos. El primero, la sostenibilidad, es decir, que las constructoras y los proyectos inmobiliarios se tienen que volver verdaderamente proyectos que incluyen el medio ambiente. El segundo es ese cambio del consumidor, no solamente en la manera como estamos viviendo, sino en la manera como estamos diseñando el espacio. Seguramente hay ya nuevas colaboraciones entre la parte pública y la parte privada, y entre esos dos mundos está siempre la tecnología. Este es un ejemplo de cómo una empresa que no tiene nada que ver con tecnología, que se llama IKEA, ha propuesto unos modelos de construcción. Aquí creo que hay una foto que es una maqueta que ellos estaban haciendo para Medellín, en el cual se están buscando nuevos modelos de construcción, nuevas maneras de comercializar vivienda o de comercializar proyectos inmobiliarios. Aquí vemos una mezcla de cómo nuevos materiales entran en la ciudad, en los barrios, y no es una empresa de construcción. Entonces vemos de que al generarse esta oportunidad y al ver estos problemas tan grandes, hay nuevos actores que no pertenecen al mundo de la construcción, pero que quieren entrar en la industria y que están transformando. Entonces, voy a comenzar a dar unas definiciones primero sobre la tecnología blockchain. La tecnología blockchain, más que todo, es una forma de organizar datos y mantener registros para que estos registros sean inmutables. Yo diría que el principal valor de esta tecnología es crear más confianza entre dos partes. Al no ser alterados estos registros, esta tecnología funciona bajo una lógica de bloques, en las cuales esos bloques almacenan información como transacciones, registro de dinero, fechas, horas o participantes. Entonces, a lo largo de esta presentación van a escuchar términos como Bitcoin, Smart Contract, cryptocurrencies, stablecoins, tokens, billeteras y plataformas de criptoactivos. Eso es básicamente la injerencia de la tecnología blockchain en el mundo del real estate. Como lo expliqué al principio, la función principal del sector inmobiliario es la construcción de generar espacio, y esta tecnología lo que hace es que reduce en gran parte la cantidad de procesos que a veces se tienen en una gestión inmobiliaria o en la venta de un activo o en la comercialización de un activo, pero también esta tecnología puede tener una incidencia en la gestión de proyecto al interior de una obra, en la cual varios contratistas se pueden conectar a la misma base de datos y compartir información de una manera más eficiente con un nivel de seguridad mucho más alto. Es un nivel criptográfico mucho más avanzado. Entonces, esta es la primera definición. La segunda definición de los términos que vamos a utilizar es el fintech. El fintech en realidad es una tecnología que brinda nuevos servicios financieros a través de software. Un ejemplo concreto ya lo tenemos, por ejemplo, en Brasil, con una startup que se llama Nubank, que creó el banco financiero, el banco más grande del mundo sin sucursales físicas. Eso es un ejemplo del fintech. Luego vamos a utilizar un tema que es el tema del legal tech. Entonces, estas tecnologías, al ser software, tienen un impacto directo en la manera de cómo tratamos los acuerdos entre dos partes, los contratos. Entonces, el legal tech es en realidad la consecuencia de acuerdos o contratos digitales que tienen una validez comercial o financiera y que son aceptados por el regulador local. Entonces, estos términos han venido surgiendo desde hace unos años, y finalmente el PropTech, que nació en Inglaterra en el 2016 en la Universidad de Oxford con Andrew Baum,
en el cual es una mezcla de cómo la tecnología entra en el mundo de la construcción. Al principio fue un término más que todo para los edificios, para definir cómo los edificios están adoptando nuevas tecnologías, pero se ha venido utilizando de una manera mucho más amplia. Entonces, ¿qué resuelve en realidad? Voy a comenzar por la parte del blockchain. El blockchain en realidad es la tecnología que está detrás del Bitcoin. El Bitcoin nació en el 2008. Ustedes ya han venido escuchando esto desde hace unos 10, 12 años. Y en realidad esta tecnología resuelve dos problemas. El primero es que resuelve un problema que se llama el double spend, que en realidad es cómo yo le puedo transferir valor a otra persona sin tener un intermediario, que podría ser, por ejemplo, un banco. Entonces, eso no se podía hacer antes, y gracias a esta tecnología, pues se ha venido evolucionando en ese camino, y a través del correo electrónico, pues yo siempre voy a necesitar un banco para transferir dinero o transferir un contrato. Ese es el primero. Es decir, que con un correo electrónico, cuando yo lo estoy enviando, la otra persona queda con una copia, pero pues yo también puedo alterar esas copias. Y el segundo valor, la segunda cualidad es el tema del problema Byzantine, que es un problema técnico en el mundo de la informática, que en realidad es más que todo cómo generar confianza en dos partes. Como lo comenté, el blockchain es una tecnología de base de datos nueva, es una forma criptográfica de generar esa base de datos distribuida, y lo que hace es que genera mucho más valor, y eso es lo que da la apertura a algo que se llama el Internet del Valor, en el cual vamos a tener transferencia de valor entre dos partes. Hace ya unos 20, 25 años, esta persona que se llama Edgar Corp creó algo que se llama las bases relacionales. Entonces, estas bases relacionales permiten almacenar, consultar, buscar y recuperar datos. Y esta fue una innovación desde IBM en la cual se pudo administrar la información de una manera mucho más eficiente, y gracias a eso es que tenemos también la evolución del blockchain. Entonces, aquí lo que interesa saber es que los sistemas que tenemos hoy, cuando miramos las aplicaciones en Internet, las aplicaciones móviles, los mismos aplicativos de software, son muy centralizados. Y aquí estamos, con esta tecnología de blockchain, estamos yendo hacia un mundo que es un poco más descentralizado. Es decir, un ejemplo concreto puede ser Uber, en el cual es una plataforma que centraliza los datos entre dos partes, el conductor y el usuario, y lo que hace es que concentra el valor en una sola empresa. Y aquí la lógica es ir hacia otro camino. Esta tecnología tiene un gran impacto también porque pues al generar más confianza, lo que permite es que se generan nuevas aplicaciones. Una aplicación es, por ejemplo, generar identidad digital. Esa es una de las razones por la cual esta tecnología también ha venido evolucionando. La identidad digital es algo que ha tenido problemas en los últimos 15, 20 años con empresas como Facebook, en el cual ellos pues conocen realmente muchos detalles de la vida privada y personales cuando estamos utilizando esas plataformas y muchas otras. Entonces, hay un problema grave de privacidad y también hay una concentración muy importante de capital. Entonces, este tipo de tecnologías va en un sentido en el cual se busca descentralizar y generar nuevos modelos de negocio. Entonces, estamos viviendo un mundo que es completamente diferente. Estamos en una aceleración, no solamente en la parte tecnológica, sino en la parte también de la cantidad de conectividad, de sensores que estamos teniendo. En este último año vemos cómo el e-commerce también ha venido impactando y creciendo. Y estas tecnologías, la combinación de estas tecnologías, pues hace de que tengamos modelos económicos completamente nuevos, con menos intermediarios. Y esto nos lleva más que todo hacia un punto en el cual estamos hablando de tres componentes del futuro en el Internet. La primera de ellos son los tokens, la tokenización, que en realidad la tokenización es la representación virtual de un activo. Por un activo puedo llamar, por ejemplo, una vivienda, un local comercial, un pedazo de tierra. Entonces, esos activos lo que hacen es que al ser tokenizados, pues tienen una identidad
entidad, porque vamos a identificarlo, y al ser también registrado en una cadena de bloques de blockchain, pues va a permitir generar títulos de valor y generar transacciones comerciales con ese tipo de tecnología. Luego aparece algo que se llaman los smart contracts, que es una mezcla entre el software y la parte legal. Aquí tendríamos, por ejemplo, el tema de una fiducia, en el cual los términos de la fiducia se pueden definir en un código de software para poderlo digitalizar y pues reducir los costos de transacción, reducir los costos del proceso, pero también permitir una eficiencia y una agilidad en las transacciones. Entonces, hice esta presentación de una manera mucho más global para mostrar el por qué esta tecnología está teniendo tanta fuerza, cómo está entrando poco a poco en el mundo del real estate y de la construcción. Y realmente lo que yo diría que lo más valioso en el blockchain es la etapa número 4 del Internet. Es decir, que como sociedad estamos evolucionando hacia un modelo en el cual la confianza entre actores no es la mejor. Y el blockchain lo que hace es que genera nuevos tipos de acuerdos, en donde la confianza y la capacidad de cada uno de generar valor en el mundo del real estate, por ejemplo, pues es mucho más elevada. Entonces, ahora voy a entrar en la parte del PropTech, me salgo del blockchain para decir por qué esta tendencia es tan importante. El PropTech no es algo nuevo, es algo que ha venido evolucionando desde los años 90, en el cual empresas como Autodesk estaban proveyendo software para la gestión de proyectos. Luego, en los años 2000, 2005, hubo otra generación que nació más que todo en los Estados Unidos, con empresas, por ejemplo, como Zillow o Trulia, que lo que hacían era digitalizar y colocar software para conectar las empresas de broker, los agentes inmobiliarios, con los consumidores. Entonces, se empezó a tener una injerencia del software en la manera como se comercializan viviendas o se comercializan locales o oficinas. Luego, con la entrada de Airbnb, pues eso tuvo un impacto también en la manera como se estaba haciendo una comoditización del espacio. Le entró a competir directamente a los hoteles. Luego, Procore es una empresa también americana que lo que ha hecho es digitalizar y utilizar mucho más software para optimizar la gestión de proyectos en el tema de la construcción. Y con la salida del 2016 se creó otro PropTech, que es el PropTech 3.0. Aquí vemos empresas, por ejemplo, como Caterra, que son empresas que están generando, utilizando robótica para hacer casas y hacer construcción de una manera mucho más ágil. Y este PropTech es un PropTech completamente diferente, en el cual pues se utilizan tecnologías diferentes como las que ustedes ven aquí, de Machine Learning, de realidad aumentada. En el Machine Learning pues vemos también cómo empresas se concentran mucho más en las necesidades de un usuario, por ejemplo, cuando está buscando una vivienda o una oficina en un barrio específico. Entonces, los algoritmos están ahí para irle a ayudar y saber cuáles son las necesidades de ese consumidor y conectarlo pues con las agencias inmobiliarias que están buscando ese bien. Hay muchas otras tecnologías, como lo ven en esta lista, como la parte de IoT, y en este PropTech 3.0 entra algo que se llaman los edificios inteligentes. Son edificios en los cuales pues están instalando muchos más sensores, se tiene una mejor gestión energética de los accesos, del espacio. Entonces, este PropTech 3.0 es donde también se involucra el blockchain, y ahí entramos en un punto en el cual se busca no solamente enfocarse en valor hacia el consumidor, sino también en buscar nuevos modelos económicos para generar transacciones y optimizar la manera como una persona o una empresa puede adquirir propiedades. Entonces, al tener la definición del PropTech, en el 2019, como les comenté, decidimos crear la Asociación Colombia PropTech. Hay en este momento 40 a 45 empresas en diferentes puntos del país.
empresas que están digitalizando procesos en la comercialización de bienes, empresas que están enfocadas en las hipotecas, startups que están trabajando en sistemas de crowdfunding para colectar recursos y lanzar proyectos inmobiliarios. Hay empresas mucho más grandes que están trabajando en BIM, en sistemas informáticos como Pactia, empresas que están trabajando en urbanismo. Entonces, en Colombia se está generando PropTech, se está generando innovación. Hay otras empresas como Leasify que están trabajando en temas de proveedores, en una mejor gestión de los proveedores. Hay otra empresa que está trabajando en contratos inteligentes que se llama Arcadia. Entonces, esto en Colombia ya está sucediendo. Esa lista de tecnologías que ustedes vieron, que he venido mencionando, pues ya existe en el país. Y esto lo que está generando son nuevas colaboraciones entre empresas de la construcción y el sector inmobiliario con estas startups. Y entramos en la parte del fintech. Entonces, como con la definición que di anteriormente, a través de la pandemia, en Colombia en particular, se han venido trabajando nuevas regulaciones. Aquí tengo una lista de la Asociación de la Asociación FinTech Colombia, en el cual se está trabajando en temas legales para que las tecnologías, el software, tengan un respaldo jurídico y puedan entrar en el mundo del sector inmobiliario y la construcción. La primera de ellas es adopción, por ejemplo, de blockchain y cripto. Esto es un sandbox que se creó en la Superintendencia Financiera de Colombia, es decir, que ya hay empresas que pueden entrar en este sandbox para hacer pruebas con empresas. Se está trabajando también la parte de neobancos y de dinero digital. En la parte de pagos también se está trabajando la regulación. Hay leyes ya que se están trabajando en el Congreso. En la parte de créditos digitales, con la pandemia en Colombia hemos visto de cómo hay muchas personas que no tienen acceso a un banco y esto tiene una injerencia directa en el sector del inmobiliario y la construcción. Al no tener acceso a una cuenta bancaria, pues hace mucho más complicado que una persona pueda tener acceso a un crédito y por ende pueda simplemente a veces pagar renta o tener acceso a la vivienda. Entonces, esta regulación, estos ejemplos que ustedes ven ahí, es un ejemplo concreto de cómo algo que se tenía que hacer en el 2025 o en el 2030 se está haciendo ya. Hay algo también que se está trabajando en el modelo de crowdfunding. En Colombia hay una limitación para el crowdfunding, es que no se puede tener o se puede captar recursos por más de 20 personas. Entonces, acá hay un nuevo decreto que lo que hace es que está adoptando estas tecnologías y la ley va detrás para darle mucho más respaldo. En el tema de seguros, pues también hay una evolución importante y esto es una prueba de cómo en Colombia esto es un movimiento muy serio. FinTech Colombia es el tercer ecosistema más importante de toda Latinoamérica y como lo comenté, PropTech Colombia fue la primera asociación de toda Latinoamérica. Entonces en Colombia tenemos una gran oportunidad y esas tecnologías que les he venido mencionando, pues no son solamente en Estados Unidos o en Canadá o en Europa que se están adoptando en este momento con un respaldo legal. Entonces, la conclusión que les quiero dejar aquí es esos términos de blockchain, de PropTech, de FinTech, tienen ya una base jurídica y eso hace que actores en la construcción, actores en el sector inmobiliario ya puedan empezar a adoptar y a generar la confianza que se requiere para generar nuevos modelos económicos. Entonces, el resumen que hago aquí de estos conceptos, el PropTech básicamente nació de esa idea de optimizar la gestión de un activo inmobiliario, llámese un edificio o una vivienda, de optimizar esas transacciones comerciales. Tienen que tener en cuenta de que el sector inmobiliario, las inversiones en el sector inmobiliario es una industria que requiere muchísimo capital y es una industria que por lo general ha sido muy concentrada en la manera como capta recursos. Entonces, al digitalizarlo con tecnologías como blockchain, lo que hace es que está democratizando y abriendo la oportunidad para que se generen nuevos vehículos de inversión. Por ejemplo, el crowdfunding es una manera que a través de un contrato inteligente se puede reunir un grupo de personas mucho más largo para que puedan invertir en activos, como lo voy a explicar más adelante. Entonces, aquí lo que quiero resumir es cómo esos conceptos se están interoperando a través del ConTech, el PropTech, el LegalTech
Y todo eso en realidad lo que se vuelve son aplicaciones de software. Entonces, ejemplos como la gestión de sensores, por ejemplo, en la parte de los edificios, de sensores también en las viviendas. Esto se está digitalizando para generar una mejor gestión de ese activo. En la parte de contratos, en la manera como se comercializa también a veces un activo inmobiliario. Estas tecnologías lo que hacen es que reducen la fricción, optimizan los procesos de comercialización, digitalizan los contratos. Al tener una confianza mucho más elevada, pues genera muchas más oportunidades. Concretamente en Colombia, con los nuevos anuncios que se hacen desde el Ministerio de Vivienda, de que se van a construir 500.000 viviendas, ustedes se pueden imaginar la escala de colocar 500.000 viviendas en el mercado. Ahora, estas tecnologías y esta regulación que se está trabajando en Colombia tiene otro impacto. No es secreto que en América Latina no hemos sido muy juiciosos con la parte de la planificación urbana y la gestión territorial. En Colombia tenemos problemas también de vivienda. Hay muchos barrios que no están diseñados de la mejor manera. Hay muchas oportunidades de generar nuevos tipos de vivienda. Hay muchísimas oportunidades de brindar mucho más valor, de crear nuevos productos, de ser más eficientes. Nos hemos dado cuenta desde la asociación también de que el sector construcción inmobiliario pues es el gran responsable de crear las ciudades en realidad. Si bien es una función pública la que define el tema de la tierra, en realidad las ciudades las construyen los privados. Es un constructor quien toma el riesgo y lleva ese proyecto, y es así como tenemos los barrios. Los barrios, como los conocemos, no están en la mejor forma. Y mucha parte de la oferta inmobiliaria y construcción no le llega a todo el mundo, a muchas personas en Colombia. Entonces, hay ciudades donde básicamente la oferta inmobiliaria cubre un 40% de la ciudad. Entonces, imagínense la oportunidad que tenemos en los próximos 10 años de adoptar estas tecnologías y de ser mucho más responsables y llegar a un mercado mucho más grande. Entonces, primero les quería dejar claro de que esto ya es una realidad en el país, de que se está buscando el respaldo legal. Es una actividad, es una industria que genera y que mueve bastante capital, y tenemos un continente también con unas particularidades en materia de urbanismo y de construcción, pues muy propias. Entonces, el mensaje que les quiero compartir aquí es: estas tecnologías existen, están a disposición. Se requiere un tema de liderazgo, se requiere un tema de gestión, de cómo se gestiona una empresa inmobiliaria, de cómo se gestiona una empresa de construcción. Hay constructoras en este momento en el país, grandes constructoras, que ya están hablando de proyectos inmobiliarios no para vender una unidad de vivienda o una oficina o una zona de logística, sino ya se está buscando una escala mucho más grande. Ya se están hablando de Smart City Neighborhoods o barrios. Entonces, hay un cambio en el 2020 en la industria de la construcción del sector inmobiliario en Colombia. Eso es real, eso es tangible. Y ese cambio lo han adoptado ya algunos empresarios. Entonces, lo que les quería dejar con esta gráfica es que el futuro es hoy, es ya. Y estos términos que les he venido comentando, pues han venido evolucionando a una gran velocidad. Aquí les voy a dar un ejemplo muy concreto de cómo todos estos términos se concretizan en un ejemplo. Imaginémonos en un momento que a las afueras de Medellín tenemos un lote. Entonces, al enviar un dron, por ejemplo, se puede hacer un levantamiento de datos aéreo para definir cuál es el volumen en área de este lote. Al levantar esa foto, se puede registrar en una base de datos de blockchain, el cual genera una dirección con unas coordenadas muy precisas, y ya tengo las dimensiones de ese lote. Para comercializar ese lote, yo puedo utilizar esas tecnologías y generar un contrato inteligente en el cual voy a poner unas líneas de código para comercializar, o eventualmente, si hay una casa, como se ve en la esquina, rentar ese lote. En ese momento, yo lo que puedo hacer es, al generar ese proceso, puedo generar una venta no para un solo cliente, sino generar varios clientes que van a invertir en ese lote. Es decir, que
puedo tener 1000 personas, gracias al token, lo que hago es que voy a distribuir ese valor en títulos. Y ese es un ejemplo claro de cómo el blockchain pues genera un modelo de negocio completamente diferente. Estamos democratizando, estamos abriendo la oportunidad para que 1000 personas o 1000 empresas puedan invertir en este lote, y ese lote, al generar construcción o al generar una renta en alquiler, pues lo que hace es que el contrato inteligente va a redistribuir las rentas o el margen, el beneficio que se hizo en la venta entre 1000. Ese es un ejemplo claro de cómo el blockchain, el PropTech, el FinTech, todo se mezcla en una parte de software. No es secreto también de que en Colombia pues tenemos grandes problemas en el catastro. De los 1100 municipios que tenemos en el país, creo que son 800 más o menos que tienen problemas catastrales. Entonces aquí hay un ejemplo concreto de cómo todos esos conceptos se reúnen en una problemática gigantesca que tenemos en el país. En la parte de blockchain, voy a acelerar también en el tiempo. Voy a darles algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial se está aplicando. La inteligencia artificial, por lo menos, ya se está utilizando en 5 puntos. Cuando una persona necesita comprar una vivienda, se están generando sistemas o algoritmos en el cual funcionan a través de un mapa, en el cual una persona describe cuál es el bien inmobiliario que está buscando, y el algoritmo lo que hace es que va y procesa una cantidad de datos externos para decirle en qué barrio podría vivir en función del presupuesto que tenga para comprar. Entonces, la inteligencia artificial está en este momento también entrando como una tecnología que ayuda al consumidor a tener una mejor experiencia cuando está buscando un bien inmobiliario. Entonces, estamos hablando de chatbots. El chatbot es una derivación de la inteligencia artificial para generar un mejor servicio al cliente cuando una familia o una empresa está buscando un bien inmobiliario en un espacio geográfico o en una ciudad. Entonces, la inteligencia artificial es otra tecnología que está permeando la industria y que le está generando muchísimo valor. Otro ejemplo, por ejemplo, son cuando se reúnen grandes bases de datos sobre los precios del mercado. Aquí se pueden procesar y generar tendencias. Esto se podría hacer, por ejemplo, a través de la lonja, tener un mejor conocimiento de las transacciones, y esto pues es mucho más valor también para las empresas o las personas que están buscando bienes inmobiliarios. Finalmente, la inteligencia artificial está entrando en los edificios. No es secreto de que pues, los edificios pueden operar de una manera más eficiente, con los costos mucho más atractivos, y pues aquí lo que se hace es que se combina la parte de los sensores con la parte de software, y aquí lo que se procesan son una cantidad, un gran volumen de datos que se capturan de los sensores para saber cómo las personas que están trabajando en un espacio pues están utilizando e interactuando con ese bien inmueble. Entonces se hace gestión energética, se hace una mejor gestión del espacio, de la ocupación, y estos son ejemplos concretos de cómo la inteligencia artificial también está entrando en el sector inmobiliario. La inteligencia artificial no es algo nuevo, lo hemos venido utilizando ya hace más de 15 años. Un ejemplo concreto es Amazon, que sabe constantemente qué estamos buscando en la plataforma. Entonces, esta es otra tecnología, es otro ejemplo de cómo pues esto entra en el mundo de la construcción, y voy a acelerar mi presentación para terminar aquí. Aquí les muestro un ejemplo de un proyecto en Estados Unidos que lo que muestra es cómo la inteligencia artificial está entrando. Este ejemplo es de una persona que utiliza una cámara que está constantemente viendo la evolución de la obra, y esas imágenes se digitalizan y se validan con el director de la obra para saber cómo está evolucionando la obra y qué defectos, qué retrasos se están teniendo en función de lo que se está observando. Entonces, esta es la inteligencia artificial hoy, esta es la robótica, esta es otra manera de construir viviendas o construir espacio. Esto es una empresa que está funcionando en Estados Unidos que se llama Caterra, que lo que hace es que construya los muros
y pues acelera de una manera increíble, reduce los costos de manera increíble. Esta es una empresa que nació hace unos pocos años, no es una empresa que tiene 50 o 60 años en el sector de la construcción, y estos son ejemplos de cómo la robótica, la inteligencia artificial están entrando. Ahora, este es otro ejemplo de cómo una cámara está constantemente mirando los movimientos de los obreros o de las personas que están involucradas en una construcción para disminuir los riesgos profesionales o de accidentes que una persona pueda tener cuando se está desplazando en un espacio, en función también de los movimientos que esté teniendo. La robótica también está entrando en el sector de la construcción. Esto está en Estados Unidos pasando hoy. Estos robots lo que hacen es que van e inspeccionan las obras para igual detectar cómo va el avance de la obra y detectar eventualmente riesgos, porque están constantemente caminando y captando información que para un humano sería muy complejo. Entonces, como les comenté, esta es la parte de cómo funciona el blockchain, es a través de cadenas de bloques. Ya les he dado algunos ejemplos de cómo funciona esta tecnología. Les voy a dar otro ejemplo aquí de cómo sería, por ejemplo, la comercialización de un edificio en Medellín, digamos el barrio Laureles, en el cual se diseña un promotor, decide lanzar al mercado un multifamily. Entonces, aquí lo que se ve es que se define un proyecto inmobiliario que se llama el activo, el asset, y lo que hace es que en vez de ir a vender una unidad de vivienda, por ejemplo, 20 apartamentos, lo que hace es que aplica una tokenización y le da la oportunidad no solamente a personas en Medellín de invertir en ese activo, sino puede ser alguien que está en Bucaramanga o yo desde Toronto me puedo conectar a ese promotor inmobiliario o a esa agencia inmobiliaria y hacer una inversión en un token. Es decir, que en vez de vender los 20 apartamentos, ese edificio va a tener la oportunidad de recibir 2.000 inversionistas. Entonces yo puedo ser un propietario de una parte de ese activo en Medellín, y esa es otra manera de cómo con el blockchain, con los smart contracts, con los tokens, pues es posible lograr este tipo de transacciones. Esto ya está sucediendo, se han hecho ya pilotos en otros lugares. Entonces, este es otro ejemplo de cómo pues la tecnología cambia completamente la manera no solamente de construir, sino de comercializar bienes. Los beneficios de estas tecnologías en el sector inmobiliario, pues primero que todo brindan eficiencia cuando uno está buscando una propiedad o simplemente quiere comercializar o quiere mover un portafolio de bienes inmobiliarios. Lo segundo es que se genera una nueva experiencia de usuario al comprar o al hacer transacciones con bienes inmobiliarios, como lo he venido presentando. Al colocar software y al colocar estas tecnologías de blockchain, pues de alguna manera también se reducen ciertos intermediarios o ciertos procesos que están en papel, que toman mucho tiempo y que son a veces tediosos, como por ejemplo las notarías, la validación de saber quién es quién, la identidad. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que estas tecnologías, al ya estar en el mercado, pues proveen reducen la fricción entre actores, y esto genera pues alta competitividad en la industria, pero también da la oportunidad de ir a mercados donde la inmobiliaria o la constructora no están. Y ese es un caso muy interesante en Latinoamérica, porque tenemos que seguir avanzando en la construcción. Hay muchas necesidades para el sector de la construcción. Esto también hace de que las transacciones, cuando se están digitalizando, pues se vuelven mucho más seguras por el nivel de encriptación que se está trabajando, por la manera como he venido explicando de cómo estas tecnologías funcionan. Entonces hay una validación mucho más interesante. Esto también ya hace parte de un debate en Colombia de digitalizar las notarías. Entonces esto tiene un impacto pues increíble para que las empresas puedan tomar ventaja. Definitivamente esto reduce los costos tanto en transacciones como en la gestión de proyectos, y finalmente pues le da mayor liquidez a la transacción de estos bienes. Entonces, como lo comenté en el ejemplo de la tierra o en el ejemplo del edificio, pues estamos democratizando el acceso para que pues, las personas o las empresas puedan invertir de otra manera. Ya estoy corto de tiempo, entonces aquí les doy otro ejemplo de en dónde estamos hoy respecto a la parte de transacciones. Este es otro ejemplo en blockchain. Ya les he venido comentando cómo, por ejemplo, se podría comercializar un activo. ¿Dónde estamos hoy? Pues en Colombia. Colombia es uno de los países que más ha adoptado Bitcoin en los últimos años. Creo que está entre los países en el ranking número 10.
Y aquí les quiero mostrar más que todo cómo el regulador ha tomado esto de manera muy cautelosa, porque el blockchain es lo que hace que funcione el Bitcoin, pero el blockchain no es un Bitcoin. El blockchain puede hacer mucho más, como les he venido comentando. Hasta el momento no he hablado de Bitcoin. Entonces, es importante ver esta gráfica como las transacciones que la manera como se está comercializando la construcción o los bienes inmobiliarios, pues tienen una cantidad de actores en el cual cada uno tiene su banco. Y a futuro, con la introducción de las criptomonedas, de los tokens, de los smart contracts, ya se está entrando, como lo expliqué en el sandbox, hacia una manera en la cual van a haber modelos en que las personas o los vecinos se pueden reunir para invertir, en que las empresas también se van a poder reunir, utilizar estas tecnologías para crear fondos inmobiliarios. Entonces, vamos hacia allá. Esto está avanzando. El mejor ejemplo que les doy es recientemente un edificio que se vendió en Suiza, en la ciudad de Zurich, a través de una criptomoneda por un valor de $134 millones. Esto ya es un activo bastante importante, serio. Entonces vemos de que es una realidad. Y aquí el mensaje que les quiero dar es de que en el país pues ya estamos mirando esto y vamos en ese camino. Voy a terminar aquí con otro ejemplo. Esto es la comercialización de un estudio en París, en el cual se quiere dar la oportunidad a un grupo de personas que se ha escogido. Aquí es un promotor que está rentando o está vendiendo un estudio por 64.000 euros. Y lo que hace es que está haciendo una fracción, está utilizando un token para que muchas personas puedan invertir y finalmente entrar en la inversión de este activo. Entonces aquí vemos cómo esta empresa que está en Francia está colocando en el mercado un bien que quiere rentar, y en vez de tener un propietario que colecta la renta, tiene varios propietarios que están ganando una renta o están generando un beneficio a través de ese token. Entonces, este es un ejemplo muy concreto de cómo esto está funcionando, y aquí se tiene los costos del bien inmobiliario, cuánto se pagan impuestos, los costos notariales, el porcentaje de esa gestión con los tokens, y se tiene toda la información en un software. Y aquí también se tienen los detalles de cuánto está ganando el agente inmobiliario por esta transacción. Entonces, este es un ejemplo muy concreto de cómo se captura dinero, se gestiona ese bien inmobiliario y el agente inmobiliario pues está generando un beneficio a través de este nuevo modelo económico. Aquí tienen otro ejemplo de una casa en Detroit, esto es en los Estados Unidos, es algo similar, en el cual varias personas lo que quieren es vender esta casa. Entonces aquí hay una agencia inmobiliaria que decide tokenizar este activo, y lo que hace es que dice, esta casa cuesta $70.000 y pues varias personas van a poder invertir a través de un token en este activo inmobiliario. Entonces les expliqué la parte de la renta y les expliqué la parte de la venta. Esto se puede hacer con oficinas, con locales, con habitaciones de hoteles, con muchos proyectos inmobiliarios. Entonces este es otro ejemplo de la tokenización y de cómo esto está entrando en el mercado. Ya para terminar, pues realmente todas estas tecnologías van hacia un punto, y es que esto llega al teléfono móvil o al navegador de Internet. No importa el nombre o la etiqueta que se le dé, esta es la manera como nosotros vamos a estar utilizando mucho más estas tecnologías. Entonces, esa es la conclusión que les quería dar. El blockchain, por lo general, se tiende a decir de que soluciona todo, pero en realidad, en el sector de la construcción, el sector inmobiliario, yo diría que el valor fundamental primero es la confianza por la calidad del activo. Lo segundo es la parte de las transacciones. Y lo tercero es que abre la oportunidad a ser muy creativo para generar valor y captar dinero y gestionar esos activos de manera más eficiente y democratizar las inversiones. Estos son los problemas que está enfrentando el blockchain en este momento. Tiene problemas en la parte de la velocidad como la cual se gestiona esas bases de datos a través de los bloques por ser un modelo distribuido. Entonces, es una tecnología emergente. Les he mostrado ejemplos, pero pues también necesita evolucionar. Si bien nació en el 2008, necesita hacer otros ajustes. Tiene desafíos regulatorios. No todo es permitido. Hay países en donde no se pueden hacer las cosas, como les comenté, Colombia FinTech y el regulador, el Ministerio de Vivienda, Camacol también han venido trabajando pues en la adopción de estas tecnologías.
Aún sigue siendo una tecnología en la cual se cometen a veces errores o se tiene problemas con la seguridad informática. Tiene altos costos tecnológicos en la parte de la gestión del almacenamiento de esos datos en una base de datos y pues esos son los desafíos que están resolviendo en este problema. Terminaría aquí con una encuesta que se hizo en los Estados Unidos. Esto fue el 13 de noviembre del 2020, en el cual se presentaron 5 tecnologías en la industria para saber cómo las empresas están adoptando estas tecnologías. Entonces, en la parte izquierda se pensaba si el blockchain era número 1 y en realidad se presentaron estas 5 que son blockchain, realidad aumentada, realidad virtual, machine learning y sensores que uno puede tener conectados. Y en realidad la encuesta dio de que lo que se está trabajando más o lo que las empresas están adoptando más en el 2020 es la inteligencia artificial, el machine learning, herramientas de software para colaboración y tener una mejor gestión de proyecto, servicios de cloud, sensores. Entonces vemos de cómo hay veces se habla mucho de blockchain, pero en realidad no se está adoptando bastante. Y esa es la parte en Estados Unidos. Aquí es la adopción de lo que se llaman los criptoactivos o los tokens. Entonces vamos en el mismo camino de lo que le pasó a Internet desde el año 1996, 94, cuando Internet empezó a tener muchos más usuarios. Estamos en el mismo camino con los criptoactivos. Entonces estamos en una parte emergente. Estas son las proyecciones a futuro de cómo las empresas y las personas están adoptando esto. Finalmente, estos son anuncios de prensa. En el 2020, los bancos centrales están tomando mucho más en serio la digitalización y el uso de estos conceptos de blockchain, de tokenización, de criptoactivos, de manera más seria. Entonces hay bancos centrales que están trabajando en lo que se llaman las monedas digitales. En Colombia el Banco Central ya está también trabajando, tiene algunos pilotos internos, y esto muestra cómo a ese nivel ya de Banco Central se están buscando alternativas para que las monedas tradicionales, como las conocemos en papel, tengan una alternativa digital. Entonces, esto muestra cómo esto va a tener un impacto a futuro en las transacciones inmobiliarias y en la gestión de proyectos inmobiliarios. Entonces, yo terminaría aquí. El último minuto les voy a hablar sobre Citizen, que es ya la empresa que estoy liderando. En realidad, Citizen lo que hace es que es una empresa que provee un servicio de hubs en el cual las empresas de la construcción, las empresas inmobiliarias van a poder volar de 1 a 24 drones para poder tener una mejor captura de datos y procesar esos datos para sus procesos tanto inmobiliarios o sus procesos de construcción. Entonces, realmente lo que hacemos esto es algo pionero en el país. Estamos trabajando en un piloto, no existe en América Latina, y básicamente lo que queremos hacer es ayudar a las empresas del sector de la construcción, el sector inmobiliario, a que tengan una mejor captura de datos de una manera más eficiente, rápida, con más seguridad, en espacios en donde el dron va a poder sobrevolar y levantar datos no solamente catastrales o datos geoespaciales, pero también va a poder ayudar a entender cómo una comunidad está viviendo, cuál es el estado de un barrio, mirar cuál es la situación de una vivienda o de un edificio. Entonces, esto lo estamos trabajando en Colombia. Es un componente de hardware y de software que lo que hace es que empodera a las empresas que están en el sector de la construcción inmobiliaria a tener una herramienta tecnológica de punta para tener un mejor conocimiento de cómo mejorar sus procesos de comercialización o de construcción. Esto funciona de esta manera. Ustedes se inscriben a la plataforma y lo que hacen es que van a tener acceso a poder volar drones y pagar por el servicio. Y la idea es de que, como lo ven en el mapa, nosotros les demos el soporte tecnológico para que puedan volar, ese dron pueda volar respetando la regulación del país en términos aéreos, y también que ustedes como clientes puedan tener la certeza y la seguridad de que ese dron va a realizar esa misión. Entonces va a poder despegar y aterrizar en una estación. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Eso sirve también para que a través de una aplicación móvil le podamos preguntar a la gente constantemente
qué le hace falta en el barrio o qué le gustaría tener a través de fotos. Entonces las personas se van a poder registrar y en realidad lo que busca la plataforma es tener un sistema de captura de información fiable, constante, para que los actores de la construcción y los actores del sector inmobiliario tengan información sin tener que estar esperando siempre a datos inexactos que puedan proveer de un municipio o bases de datos que están desactualizadas y que son públicas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Creo que me tomé mucho más del tiempo y muchísimas gracias por la oportunidad que me han dado. Muy complacido de estar hoy con ustedes aquí y estoy dispuesto a dar respuesta a las preguntas que puedan tener. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Ha sido una excelente presentación. Yo quisiera tener una conversación y para eso he invitado también a Federico Salazar, quien es hoy el director del área de innovación y proyectos de La Lonja. Yo tengo una primera pregunta que va en dos sentidos, Andrés. La primera de ellas es, ¿qué sientes que va a cambiar en la percepción del valor por parte de los consumidores en el aprovechamiento de la tecnología en todos los servicios inmobiliarios? Y una segunda es, a manera de sugerencia para toda la fuerza comercial y de ventas, ubicándonos en la parte particular de comercialización. ¿Qué le podrías decir hoy a un corredor inmobiliario ante todas las aplicaciones y la tecnología que se está incorporando en nuestro sector? Porque es que si algo tenemos nosotros como premisa en nuestro gremio es que la tecnología tiene que ser utilizada como una herramienta para prestarle un mejor servicio a nuestros clientes. Andrés nos ha hecho un paso completo por todo lo que es PropTech, desde el desarrollo, la gestión de los activos, la comercialización, inclusive me encantó pues la parte de PropTech 1, 2 y 3 en cada uno de esos componentes. Entonces, en esa vía van las preguntas entonces, Andrés. Bueno, como ustedes bien lo vieron, nosotros somos un actor nuevo en la cadena de valor de la construcción. Entonces, eso da primero un ejemplo desde que hay nuevos actores que están entrando y en la parte de corretaje, yo diría que pues ahí están los ejemplos. El software está disponible. Hay muchos ejemplos. Yo no he visto todavía un proyecto de tokenización. Entonces, yo veo empresas como La House, yo veo empresas como Hobby, que lo que hacen es que están estructurando de una manera más eficiente esos datos sobre las transacciones, sobre los volúmenes, sobre las operaciones de compra y venta de bienes inmobiliarios. Entonces, yo diría que en la parte de corretaje hay un gran trabajo por hacer, pero a mí me parece que hay una gran oportunidad y es llegar a ese consumidor en el que no se le está llegando hoy. Yo creo que la oferta inmobiliaria no cubre, por lo menos lo que hemos investigado, de pronto en Medellín es el caso, la oferta inmobiliaria no le llega al 100% de la población. Y eso es un problema también de datos. Entonces yo creo que en la parte de corretaje, pues hay que buscar maneras de captar y de levantar esos datos para generar esa confianza y generar productos inmobiliarios segmentados. Es decir, que hay que tomar ventaja de pronto conectándose a La Lonja y generando nuevos algoritmos. Eso no es tan complicado. Lo que les quería mostrar más que todo aquí es ver casos diferentes en mercados diferentes y cómo estas tecnologías se pueden adoptar. Yo diría que lo primero es trabajar también en levantamiento de datos para llegar a mercados donde no se está llegando, para tener un mejor conocimiento del consumidor. Son procesos tecnológicos que no son tan complejos, que no son tan complicados. Tienen una inversión al principio, pero son tecnologías que se pueden adoptar. Ahora, estando en Medellín, donde es un eje de innovación, donde es un centro de la cuarta revolución, pues yo creería de que hay que trabajar en temas regulatorios también para tener acceso a nuevos mercados, a nuevos segmentos. Hay que invitar también a poblaciones donde no se está llegando para generar pues ese producto y esa nueva oportunidad. Esa es la parte de corretaje, por ahora lo que he visto. Creo que La House está buscando también optimizar ese marketplace entre la oferta y la demanda. Creo que es en lo que están trabajando. ¿Me puede repetir la primera pregunta que la olvidé?
Me disculpas por... Federico, tienes el micrófono apagado. Básicamente es que va a cambiar en la percepción del consumidor, ya con la llegada de la tecnología, de lo que se está ofreciendo desde el PropTech. Vale. Yo creería que desde la parte del consumidor en Colombia tenemos algo muy interesante y es que, primero, hay algo que define mucho el sector inmobiliario y la construcción, es los horarios de trabajo. Y eso cambió. Es decir, que entramos en un proceso en el que no va a ser de 9 a 5. Y ahí tiene un impacto en la gestión del espacio. Muy seguramente van a haber hoteles que van a decir qué parte de su espacio lo van a rentar para coworking. Seguramente van a aparecer nuevos modelos, nuevos desarrollos. Entonces yo diría que al tener ese cambio hoy, en la manera como estamos trabajando, como estamos utilizando el espacio, se generan una infinidad de oportunidades. Seguramente también el tipo de vivienda, de pronto van a haber familias que van a querer más espacio. Yo creo que tenemos una oportunidad también en cómo llegarle a familias de bajos recursos con un producto atractivo que no simplemente tenga que ser una torre con una cantidad de apartamentos. Van a haber nuevos conceptos, nuevos tipos de tecnologías. Yo he visto ya empresas ahí en Medellín que están trabajando en casas que se hacen con robótica, con impresión 3D. Entonces eso va a tener un impacto muy, muy interesante. Medellín en particular, yo sé que hay ya un proyecto grande en el cual va a reestructurar su logística, porque hay 2 puntos logísticos, al norte y al sur. Entonces yo creo que los flujos también de la manera como se están moviendo los productos, teniendo en cuenta de que el e-commerce se está disparando, pues ese consumidor, ese comprador de inmobiliario, pues tiene otras necesidades y va a tener otra manera de consumir. Ahora, lo que les expliqué de la tokenización, pues eso tiene un impacto muy fuerte en la manera como uno le puede dar un producto a una comunidad, porque ya no estoy hablando de un cliente, es una comunidad. Entonces, cuando hay problemas de vivienda o problemas de vivienda que necesitan ser renovadas o barrios que necesitan ser renovados o espacios donde ese consumidor va a pasar un tiempo por fuera del perímetro urbano y va a estar compartiendo en las zonas rurales, pues yo sí creo que hay un nuevo consumidor. Y la parte de sostenibilidad no hay que olvidarla. Yo he visto proyectos muy interesantes ya en el que se trabajan otros materiales, en el que se trabaja el multifamily, por ejemplo, en Colombia, que son proyectos inmobiliarios dedicados a la renta, no a la venta. Eso es una gran oportunidad, es algo nuevo que está entrando en Colombia. Los fondos de inversión están ahora llegando. Entonces, ese es el nuevo consumidor. Los millennials, cuando expliqué lo de los tokens, pues van a consumir también otro tipo de vivienda. Entonces, yo creería de que hay nuevas tendencias y hay una gran oportunidad, sobre todo llegar a segmentos donde no se ha llegado. Andrés, de nuevo, mil gracias. Es un gusto para nosotros tenerte por acá, sobre todo hablando de estos temas. Y quisiera hacer un repaso muy concreto por algunos de los conceptos que diste. Hablamos de blockchain, de smart contracts y de analítica de datos, que eso se puede aplicar perfectamente al arrendamiento y corretaje de bienes inmuebles. También hablamos de IoT, cómo el Internet de las cosas puede facilitar la adaptación de edificios inteligentes y sobre todo sostenibles, y cómo eso le impacta a los administradores de propiedad horizontal, el Big Data, el análisis, Machine Learning, para que los evaluadores tengan datos de mayor confianza y puedan proyectar en sus informes. Y también, pues, obviamente, los conceptos de construcción sostenible, de tokenización y algo de tecnología para la optimización de procesos, y eso tiene un impacto muy grande en la gerencia y desarrollo de proyectos inmobiliarios. Pero hay un concepto que mencionaste que me pareció demasiado importante y ojalá lo pudiese ampliar. Ese concepto de identidad y de seguridad digital es un concepto transversal a toda la realidad inmobiliaria hoy y se inserta perfectamente en la cadena de valor de varios de estos actores. ¿Cómo nos podrías ampliar un poquito más esa información? Pues yo diría que, por ejemplo, en la renta, uno puede utilizar o diseñar un smart contract y decir, yo tengo un edificio donde tengo 30 apartamentos y tengo que recibir la renta de esos 30. En un smart contract,
se puede definir y se puede hacer con código la lista de esos 30 arrendatarios en el cual, por ejemplo, se toma la foto de la cédula de esos 30. Ahí ya estamos en un proceso de digitalización de la identidad. Es decir, que yo sé quién es el responsable por esa renta. Al tenerlo en un smart contract, lo que se hace es que, primero, la información que se va a colocar ahí es fidedigna, es decir, que tiene todo el valor jurídico porque no la podemos cambiar ni la podemos alterar. Y segundo, pues se tiene un mejor récord de esa renta que se ha pagado o no se ha pagado, de una manera más eficiente. Y eso se puede registrar en un smart contract. Es decir, que en vez de estar haciendo un vale, un pagaré a mano para decir que me pagó la renta, se hace en un smart contract. No es un desarrollo tan complejo ni tan complicado. Ese podría ser un ejemplo concreto de cómo se puede recaudar la renta. En la parte de la digitalización y la identidad, claro, la identidad es algo extremadamente transversal, es algo... El blockchain nació en parte por eso, porque nuestra identidad la tienen Google, Facebook y estas plataformas. Y ellos sacan ventaja de esa identidad. En particular aquí, la identidad, hay aplicaciones que ya existen que manejan la identidad de la persona, que pueden validar. Y eso tiene un impacto, por ejemplo, en la gestión de los lotes, en la comercialización de saber quién es el propietario de un lote, de un activo inmobiliario. Al tener una mejor identificación de ese titular, pues lo que hace es que genera confianza y las transacciones pues se pueden generar de una manera más eficiente. Yo tengo conocimiento de que, por ejemplo, Bancolombia ya tiene, desde hace 2 años, tiene un equipo trabajando en blockchain. Entonces ellos están buscando cómo generar pues valor a través de smart contracts y generar transacciones. Ese es el rol del banco. Entonces yo sí veo una conexión entre las inmobiliarias y la parte financiera para, primero, optimizar la transacción, segundo, reducir los costos y tercero, pues generar una experiencia de usuario totalmente diferente. En la parte de tokenización, yo diría de que sería muy interesante hacer pilotos o experimentos en el cual el municipio da acceso a terrenos o a lugares en donde se pueda construir o se pueda hacer renovación urbana para comercializar esos predios o simplemente mejorar una comunidad. Y eso se puede hacer a través de estas tecnologías en el cual, por ejemplo, con identidad, una persona que no tenga acceso a un crédito o que no haya tenido una historia crediticia, al definir cuál es esa persona, cuáles son sus ingresos, esa información se puede colectar y se le puede empezar a ayudar a tener un puntaje crediticio o al menos conocer cuáles son los ingresos de esa persona, identificar esa persona y ayudarle en ese proceso para que pueda tener acceso a unos créditos con unas condiciones mucho más adecuadas para poder consumir lo que se llama el real estate. Entonces, las oportunidades están ahí. Yo creería de que la oferta inmobiliaria pues está creciendo y esos son los ejemplos por ahora que tendría. Yo he visto también de que estas tecnologías, pues en muchas de ellas son código abierto, no son tecnologías propietarias, es decir, que no se está pagando por una licencia y pues la oportunidad está ahí. Es cuestión de hacer unos primeros pilotos. Esto también tiene pues un tema regulatorio, pero ya las oportunidades, como lo comenté, están ahí, los sandbox están abiertos. Entonces es una cuestión de diseñar y de imaginar esos nuevos modelos de negocio y ejecutar simplemente la ttecnología, adoptarla. Total, eso es uno de los retos más importantes que como sector tenemos y es que todos los actores en juego en este momento logremos conectarnos y crear un ecosistema para que al final quien se vea beneficiado es el consumidor, el usuario final. Ese es el principal reto del sector inmobiliario, de los gremios, del gobierno, de la academia, de los emprendimientos de base tecnológica, de la comunidad PropTech, y seguramente eso de cara a algunos años va a generar mucho más valor en el consumidor final. Andrés, para continuar con otro tema, venimos hablando también de la incertidumbre, de lo que esto ha ocasionado en Colombia y en el mundo, y para el sector inmobiliario, para nuestros afiliados también es importante conocer de cierta manera cómo o cuáles son los retos más importantes
que se tienen en Colombia en la inserción y aprovechamiento y obviamente apropiación de la tecnología. ¿Cuáles son los retos que tú consideras más importantes en este aspecto? Yo creería que no es secreto de que el Bitcoin ha sido utilizado para actividades que no son legales. Y eso es un gran miedo al regulador. El segundo es que cuando uno habla de crowdfunding, pues pueden haber dineros que no son de una fuente fiable. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta de la parte legal es que la adopción de algunas de estas tecnologías, pues en Colombia en particular, pues tienen ese contexto. Pero también tenemos una oportunidad, y es ahí donde el regulador ya está trabajando, es que hay gran parte de Colombia tiene muchas personas que no acceden a productos inmobiliarios. Y eso es por una problemática de gestión de datos, por una problemática de confianza, por una problemática de que se desconoce realmente el consumidor o el usuario. Entonces, pues por eso les presenté esta parte de esa combinación del fintech y el protech. Eso ya tiene una base jurídica. Yo creo que ese es el primer paso. El primer paso es trabajar de la mano con el regulador. Es muy importante entender de que estas tecnologías no van a eliminar a los corredores, no van a quitarle el rol del corredor. Estas tecnologías están aquí para generar apoyo y para crear y acceder a mercados donde antes era imposible acceder. Entonces, si tenemos un país que funciona el 50% pagando renta y en algunas ciudades la oferta inmobiliaria no cubre más del 40 o el 50%, estas tecnologías lo que hacen es que van y capturan mercados que antes era imposible llegar en otras regiones del país. Entonces, hay que abrir un poco, que cambiar el chip para entender de que el software o la combinación de estas tecnologías va a agrandar la base de transacciones inmobiliarias y de construcción. Porque vamos a llegar a regiones o a municipios o a barrios donde antes no se llegaba o era muy complicado llegar porque no se conocía ese consumidor o ese consumidor no tenía acceso a esta oferta. Entonces, la digitalización y la democratización de estas tecnologías de la mano con el regulador, pues es el camino para que nosotros con tecnología de punta podamos llegar a nuevos mercados. Es decir, que la inmobiliaria que está operando hoy en Medellín y que tiene presencia en otros municipios o en otras regiones del país, pues va a entrar en una oportunidad de mercado mucho más grande. Y ahí entramos ya en una lógica de competencia. Van a haber ganadores y van a haber perdedores. Pero las empresas que adoptan la tecnología van a tener esa ventaja. Entonces, la tecnología no es para tenerle miedo o temor, es cómo yo entiendo la oportunidad que tengo al frente y adopto esas tecnologías o no. El que no las va a adoptar va a quedar rezagado por cuestiones de eficiencia y de costos. La tecnología va definitivamente a reducir los costos y tenemos un país donde hay mucha gente que no está bancarizada. Entonces, ya hay medidas, proyectos de ley serios, estructurados, y los mismos bancos quieren ir en ese camino. Entonces, es una gran oportunidad para las inmobiliarias, es una gran oportunidad para los corredores, y al tener una mejor calidad de datos, van a haber volúmenes de transacciones mucho más altos y van a haber bienes inmobiliarios que se van a estar comprando y vendiendo de una manera más eficiente. Donde hay confianza, pasa otra cosa. Es que en mercados donde los datos se trabajan de manera clara, estructurada, el capital extranjero llega. Y eso tiene un impacto directo en la cantidad de proyectos inmobiliarios y en el portafolio de proyectos que se puede comercializar. Entonces, es una oportunidad, no es una amenaza. Muy bien, Andrés. Mencionas cosas muy importantes como la optimización de procesos, la reducción de costos, el diseño de nuevos servicios que aportan a la cadena de valor del sector inmobiliario. Y ya para ir terminando, hay una pregunta que es recurrente y es en Colombia y en el mundo, pero particularmente de cara al 2021 y con los antecedentes de este año, ¿cómo crees que va a ser esa relación entre las empresas inmobiliarias y el ecosistema de emprendimiento y soluciones PropTech y FinTech? ¿Qué ves ahí de cara a este nuevo año que se viene? Pues yo mencionaría esas dos empresas que ya han levantado bastante capital de Estados Unidos,
que en realidad son modelos que ya existían, que lo que hacen es que se están adoptando en América Latina. Esos modelos ya existían en Estados Unidos desde 2016, algo así. Yo lo que veo es que esas empresas tienen claro de que si hay una oportunidad, como lo he venido mencionando. El 2021 yo creo que Colombia en particular, con el anuncio del Ministerio de Vivienda, el soporte que se le está dando, pues estas startups están digitalizando esos procesos. Yo creo que van a trabajar de la mano con los agentes inmobiliarios. Seguramente va a haber más comercialización de vivienda. Yo vi recientemente los datos de Camacol. Creo que el país, a pesar de la crisis, volvió a llegar a las estadísticas y a los objetivos que se tenían para el 2020 en comercialización de vivienda, de oficinas y de logística. Entonces, tenemos una economía resiliente, o un sector resiliente que ha respondido rápido. Y eso es una señal positiva, es decir, que fue un sector que, a pesar de semejante crisis, se levantó y se recuperó rápido y llegó a ese objetivo. El 2021 yo lo veo mucho más dinámico, y sobre todo el 2020 deja muy claro de que la industria se tiene que digitalizar y se va a digitalizar. Entonces van a haber empresas que van a sacar ventaja de eso. Seguramente van a haber empresas que van a empezar a trabajar mucho más en pilotos. El 2021 pues es el inicio de este anuncio que dio el Ministerio de Vivienda en términos de vivienda. Yo también creo de que hay una conciencia también desde la parte de los municipios de cómo se gestiona un territorio. Yo creo que ahí la verdad, o sea, el problema es tan grande que tenemos que actuar de otra manera. El 2021 yo los invito a que adopten, a que trabajen pilotos, a que hagan asocios, a que hagan pruebas. El 2021 va a ser, yo creo que las cifras van a ser más importantes, y el ejemplo de estas compañías que están levantando 5 o 10 millones de dólares, pues es el ejemplo de cómo el problema es bastante grande y simplemente hay que digitalizarse, hay que avanzar en eso. Y Colombia ha venido como pionero en Latinoamérica. Entonces, es otro ejemplo de cómo tenemos talento, de cómo hay empresas tecnológicas y de cómo podemos ir avanzando. Entonces, esto no está pasando en otros mercados, y eso también le da oportunidad a empresas, porque ahora Colombia, a través del gremio de la construcción, el sector inmobiliario, quiere exportar vivienda. Significa que tenemos un know-how, una experiencia que podemos aplicar en otros mercados. Entonces, ahí en Medellín han entendido muy bien que hay otros mercados en América Latina, y eso es el poder de las empresas del Grupo Antioqueño. Entonces yo los invito a que piensen en otros mercados, en cómo llegar a otros consumidores, y eso se logra a través de la tecnología. Y eso se logra primero empezando en casa, adoptando, probando, ensayando y mejorando sus modelos de negocio. Andrés, muchas gracias por tu presentación. Realmente hemos logrado el propósito que creíamos. Nosotros como gremio sentimos una responsabilidad muy grande para que las empresas y los profesionales del sector conozcan esos retos, pero también esas oportunidades que le trae la tecnología y la innovación. El mensaje lo dijiste, esto no va a reemplazar a los agentes inmobiliarios. Si algo nos ha dejado la pandemia es la importancia de la digitalización, pero también la importancia de la persona. Ese servicio de la gente, esa intuición, esa inteligencia social, esa empatía, ese inclusive buen criterio no se va a perder, y eso es lo que el agente inmobiliario tiene que aportarle a sus clientes. Eso sí, estando muy de la mano de toda la tecnología que se viene. Andrés, muchas gracias por tu presentación. Ha sido muy valiosa para nosotros y de verdad que la valoramos bastante. Gracias a ustedes por la oportunidad, muy contento, y me perdonan porque me pasé mucho del tiempo. Muy complacido de haber estado aquí con ustedes. A ti, mil gracias, Andrés. Bien. Al doctor Andrés, mil gracias, también a Federico Salazar, al doctor Federico Estrada, por acompañarnos, por hacer este remate entonces de la charla con la que hoy abrimos este último día de nuestra Semana del Inmobiliario. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden, hoy 2 de la tarde tenemos también conferencia y finalizamos con el reconocimiento
del mérito inmobiliario, inmobiliario distinguido y, por supuesto, los diseños más importantes de nuestros afiliados. Entonces, a todos ustedes, la invitación muy especial para que nos acompañen hoy 2 de la tarde y finalizamos nuestra semana del inmobiliario. Antes de irnos, queremos ver un corto video de Nube, el patrocinador de este último día de conferencias. Llegó Nube, el ERP inmobiliario que llevará su productividad al siguiente nivel. Nube cuenta con todos los módulos base para la gestión integral de su inmobiliaria. Analítica de datos, tableros de control, CRM, workflow, pago de administraciones, nómina, activos fijos y préstamos. No pague costosos licenciamientos por compra de software. Cancele solo un servicio mensual que se adapte a las necesidades de su empresa. Es hora de subir al siguiente nivel. La tecnología crece a un nivel acelerado. Estará actualizado. Nube, un software empresarial que le permite visualizar, mejorar, automatizar, innovar, transformar su inmobiliaria. Gerencie su inmobiliaria de manera fácil, rápida y segura desde cualquier lugar con Nube. Está la invitación entonces de nuestro patrocinador. Queremos despedirnos, pero antes recordarles que hoy en la tarde tenemos la conferencia, pero el link de conexión es diferente, es especial porque es un link abierto que ustedes van a poder compartir con muchas más personas, que las personas que vamos a homenajear esta tarde también van a poder compartir con sus familias, con su grupo de trabajo y demás. Entonces, hoy les va a llegar a ustedes al grupo de WhatsApp no solamente las relatorías, sino que ahorita finalizando la mañana les va a llegar ese link para que sepan que no es la conexión que ustedes hacían a través del link de siempre que les llegaba a sus correos. Hoy llegará uno nuevo y es abierto para que ustedes puedan compartirlo, porque en la tarde queremos tener muchas personas más agradeciendo y obviamente celebrando estos diseños importantes de nuestros afiliados y celebrando a nuestro mérito inmobiliario y nuestro inmobiliario distinguido. Entonces recuerden, 2 de la tarde, muy pendientes y con el link abierto que tendremos. A todos ustedes, muchas gracias por su compañía en esta conferencia y les deseamos un feliz resto de día y una feliz mañana.